Listo. Ya está, ¿eh? Ay, un segundito. Sí, nos estamos acomodando. Bien. Amor, entra a Centro One y fíjate cómo transmite. Ok, vamos a ver unos temas técnicos porque al estar con Eugenia que nos acompaña como intérprete, tenemos que ver, ahí nos mandan corazones, chicas, así que gracias por la espera. A ver, vamos. Bueno, entonces ahí. Bueno. Ya lo di vuelta. Tu audio está cortado. Ahí está. Recién me acaban de avisar que tenía el audio cortado, perdón. Lo que les quería se están agregando las personas, ya son 52 personas, 55 ahora que nos están viendo. Estuvimos tratando de ver cuál sería la mejor forma para poder incluir a nuestra intérprete, Eugenia, para que nos pueda acompañar y así poder hacer toda una inclusión integral con todos nuestros colegas hablan lengua de señas, ¿sí? Entonces ahora estamos solamente un ratito, necesitamos para terminar con un tema de conexión. Ustedes van a estar observando una computadora. Fue la única forma que encontramos para poder transmitir en simultáneo nosotras tres, sin necesidad que tengan que entrar a un Zoom, en donde quizás algunos no estén familiarizados con la plataforma. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga lo mejor, ¿sí? Bien. ¿Podría haber algunos corazoncitos o algunos likes en el caso de que estén pudiendo seguir con todo esto? Así sabemos que vamos transmitiendo bien. Ay, likes y corazoncitos. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, sí. Esperemos que puedan estar viendo muy bien a Eugenia también. Bueno, me presento. Yo soy Helen. Elena también. Somos la misma persona. Siempre me gusta aclararlo. Bueno, yo soy fonoaudióloga. En esta oportunidad me gustaría presentarme como la hermana de Melody. Melody es mi hermana. Ella es hipoacústica. Ella fue implantada en edad adulta, cosa que dentro de lo que es el espectro de lo que se espera de un paciente que se implante en edad adulta,
por lo general los pronósticos son muy negativos en muchos sentidos, ¿no? A veces se cree que para qué implantarlos a esa edad, no van a poder adquirir ciertas capacidades si antes no lo hicieron. Entonces, uno, si bien es fonoaudiólogo y si bien tiene experiencia con poblaciones que tienen algún tipo de dificultades en el lenguaje, está más conectado con estas teorías, siempre había un pero dando vueltas, ¿no? Pero bueno, los colegas que ya me conocen y los familiares y amigos que ya me conocen, yo soy muy insistente para que las cosas sigan saliendo. Entonces, bueno, es acá donde empiezo a abordar y empiezo a investigar nuevas formas para que Melo pueda empezar a ingresar a todo lo que es este lenguaje escrito, ¿no? Porque si bien mi hermana se comunica de manera oral, tiene lectura de labios, aprendió lengua de señas, yo tuve que aprender también con ella, si bien no tengo la velocidad que tiene Eugenia, siempre fue en pos a poder incluirme yo, digamos, en todo este espectro que, si bien soy la hermana, si bien soy fonoaudióloga, hay muchas cosas que son nuevas. Entonces, aquí es donde conozco a Georgina, quien es la invitada de hoy, que Georgina, ahora quiero hacerte una súper breve introducción, porque es una persona que dentro de lo personal abrió unas puertas muy, muy grandes a Melody, porque al trabajar con esta metodología logogenia, le abrió la posibilidad a Melo que pueda expresarse realmente como ella quería ser entendida, ¿sí? Creo que muchos sabemos, y quienes no lo saben también, es muy lindo poder compartir, que ustedes sepan que si bien los chicos adquieren la lectoescritura, tenemos que pensar en qué pasa con esa comprensión y cómo asocian la comprensión. Entonces tenemos a nuestra especialista Georgina, con toda su trayectoria de 25 años, Georgie. 25 no años torturando hipacúsicos. Sí. 25 años en escala y vamos por más. Y vamos por Así más. que y vamos por más. Me gustaría gracias que presentar, gracias por esta charla, por compartir esto que estamos haciendo y que tiene que ver también con una necesidad profesional que a lo largo del tiempo me fue impulsando a buscar cada vez más herramientas que dieran respuesta a los problemas o a los desafíos que yo veía que con los chicos que trabajaban iban apareciendo y que las herramientas que tenía hasta el momento no me daban total respuesta. Entonces, a veces sucede que para conocer en profundidad un problema necesitamos estudiar cada vez más y más y más. La tranquilidad para poder responder cada vez mejor. Y en el caso de Melody, donde hay muchas características que podemos encontrar en la historia de una persona diagnosticada con sordera, por ejemplo, esta cuestión de las diferentes trayectorias educativas que tienen como posibilidad. Tenemos que tener en cuenta que hasta hace algunos años el paradigma era rehabilitatorio, entonces en la propuesta educativa encontraban también una respuesta habilitatoria de las cuestiones orales. A medida que el paradigma fue cambiando hacia un paradigma bilingüe donde se reconocía la lengua de señas como la lengua cultural de la comunidad, se empezaron a abrir otros servicios. Pero, ¿cuál era la pregunta que nosotras nos hacíamos, no? Era, mira, yo tengo chicos que hablan muy bien, nos decíamos entre nosotras, profesoras, y tengo chicos que oralmente hablan muy bien, tengo chicos que se expresan muy bien en lengua de señas, hablan perfecto en lengua de señas, pero sin embargo, la característica común que tenía era que llegaba el momento de generar una tarea comprensiva de lectura o una producción escrita, se empezaban a notar ciertas cuestiones que tenían que ver con cuestiones lingüísticas, ¿sí? Porque lo que nosotros observábamos en esas producciones, que lo
lindo de la lengua escrita es que queda y las podemos analizar y las podemos ver. Las podemos ir para atrás y autocorregirnos también. Exactamente, era esto. Uy, hay una independencia en ese sentido entre el alcance de una competencia comunicativa y de una competencia lingüística. Georgie, te hago una pregunta con esto que es muy interesante, porque acá estamos hablando precisamente de la comprensión en sí, ¿no? Si bien, bueno, digamos, Melody cuando ella fue creciendo, todo lo que eran estas habilidades de la comprensión del lenguaje, siempre se dijo como, bueno, el sordo entiende así, ¿no? Es como que no había una forma de hacerle entender, por ejemplo, bueno, esto que traemos de las ambigüedades, ¿no? Que se escriben igual, pero semánticamente son diferentes. Ahí, porque por lo menos con Melody era un techo. Los sordos pueden aprender y entender hasta ahí. Mira, en una de las últimas reuniones que tuvimos con el equipo, la pregunta era, ¿ningún sordo puede acceder a la lectoescritura? ¿Qué pasó con la sordera que parece haber afectado a la lectoescritura general de todas las personas, o de la mayoría de las personas diagnosticadas con una hipoacusia, con una sordera? Entonces lo que empezamos a pensar es que la forma de estimular o la forma de acceso a la lengua escrita hace que estimulemos en un sentido en donde no se despliega todo el potencial lingüístico de esa persona. Lo que tenemos que entender es que una persona sorda, ¿sí?, tiene el potencial biológico, lo tenemos nosotros. Lo puede desarrollar, por un lado, hacia el lado del desarrollo de la lengua oral, respetando las estructuras del español, en este caso. O lo puede desarrollar, siguiendo las estructuras, y ese potencial del lenguaje se desarrolla en cuanto a las estructuras de la lengua de señas, que por otro lado son distintas. Porque el sustrato material donde se desarrolla la lengua de señas es distinto, la organización es distinta y tiene sus reglas propias, por eso es considerada una lengua. ¿Sí? Claro. Y en ese caso, ¿hay transferencias, Georgie? Transferencias de aprender la lengua de señas después en la lectoescritura. ¿Qué pasa en esa estructura gramatical? Lo que empezamos a notar es que el desarrollo de la gramática en función de la lengua de señas genera interferencias, ¿sí? O ni siquiera interferencia, porque depende de a qué estímulos haya estado expuesto ese chiquito, ¿sí? No está estimulado en función del español escrito, ¿sí? Claro, es como el bilingüismo tradicional, que todos creemos que si no puede con un idioma, ¿cómo puede con dos? En realidad no, sí puede. Claro. Lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que ponerlo en contacto. Yo muchas veces cuando damos los cursos y nos encontramos con profesionales que esta pregunta es sumamente común, es ¿qué pasa? ¿Por qué no acceden? Y la pregunta es, nosotros, ¿estamos dando la estimulación correcta, en el sentido correcto, para que esa persona, ese niño, adolescente o adulto sordo, desarrolle las estructuras del español escrito? Entonces, digo, porque si no ponemos la dificultad siempre en el niño, adolescente o adulto, sordo. ¿sí? Y en realidad lo que tenemos que buscar son nuevas formas de estimular. ¿Por qué? Porque el potencial del lenguaje está, ¿sí? El potencial. Y acá es donde entramos también. Claro, perdón, Georgie. Acá es donde también entramos a todo lo que son las comorbilidades, ¿no? De un déficit auditivo, porque por ahí, a ver, en otros casos de chicos que me ha pasado en el consultorio, que estuvieron por ahí trabajando durante muchos años bajo el marco de la hipoacusia, entonces, bueno, con características claramente, pero que se escondían otras dificultades bajo la sombra grande que es la disminución auditiva, ¿no? Entonces, y nos encontramos con, si bien eran chicos que tuvieron de hipoacusias profundas, para implantes cocleares, por ejemplo, pero
ejemplo, ¿no? Cuadros con retrasos cognitivos, que acá es donde decimos cognición y lenguaje. ¿Qué pensás de eso? Exactamente. Mira, me parece que al mundo de la discapacidad auditiva tienen que tener suficientemente claro en qué procesamientos subyacen a la posibilidad de adquirir una lengua, de adquirir una lengua escrita y de operar con ella, ¿sí? Entonces, vamos a observar que hay aspectos de una lengua que son computacionales, ¿sí? Que se activan y que los automatizamos hasta tal punto en donde no necesitamos ningún tipo de procesamiento cognitivo. Pero hay otros aspectos, como el semántico y como el pragmático del lenguaje, que sí dependen de la eficiencia cognitiva que tenga la persona. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al universo de un niño con discapacidad auditiva, necesitamos observar todo su perfil, ¿sí? Su perfil comunicativo, su perfil lingüístico, su perfil cognitivo y todas las habilidades que están intrínsecas. Porque a veces, vamos a hablar de la escritura, que es lo que hoy nos ocupa, ¿sí? Hay cuestiones atencionales, hay cuestiones de memoria, hay cuestiones de las funciones ejecutivas que empiezan a entramarse con las habilidades de lectura, ¿sí? Y pueden o favorecerla o entorpecerla y dificultarla. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver cuál es el problema. ¿Es un problema cognitivo? ¿Es un problema de lenguaje? ¿Es un problema de atención? ¿No presta, no focaliza la atención lo suficiente como para poder retener, darle tiempo al sistema a retener? ¿Está perturbada por alguna cuestión? Bueno, tenemos que aprender a observarlo, ¿sí? Porque un niño con hipoacusia, ¿sí? Es un niño con todo su bagaje y todo su procesamiento, ¿sí? Que puede estar en perfectas condiciones, como no. Además, tenemos que conocer los diagnósticos, ¿sí? Conocer los diagnósticos es importante, pero es importante. Y es más, creo que acá justo cuando hablaba de diagnóstico me pareció como muy interesante también, porque si bien dentro de las escalas de evaluaciones hay algunas que tenemos más acceso que otras, hay otras que todavía no las tenemos claramente valorizadas en español, y creo que en chicos con hipoacusia estamos en una peor situación, ¿no? Porque no hay ni siquiera evaluaciones para chicos con hipoacusia, entonces estamos frente a una situación en donde tenemos un chico con hipoacusia, pero ¿cómo lo estamos evaluando? Si bien entonces, tu experiencia, ¿cómo sugiere las evaluaciones en estos chicos? A veces tenemos, por ejemplo, tenemos el WIS, que mide inteligencia no verbal, que nos da un panorama, ¿sí? Es una de las pocas pruebas que pueden medir inteligencia no verbal. Claro. Pero el tema es que muchas veces tomamos pruebas y lo que observamos es que para chiquitos, por ejemplo, donde la adquisición primera fue la lengua de señas, no tenemos cómo, ¿sí? Las pruebas se estandarizan, ¿sí? En función de una habilidad y están pensadas y evalúan y comparan resultados dentro de la misma población, de edad y de sociedad y de cultura, dentro de una misma población, pero no contempla, ¿sí? El tema de el uso de la lengua de señas, ¿sí? Claro, porque encima ahí estamos dividiendo hasta perfiles más específicos, o sea, el sordo puro, ¿no? La persona con hipoacusia más un déficit cognitivo, o sea, es como que encima hay que subcategorizarlo, se hace un poquito más complejo. Y además, porque ya nosotros sabemos que de primaria del lenguaje, ¿sí? Totalmente. Entonces, también hay un montón de cuestiones que tenemos que desarrollar, que hay muchos equipos y con mucho esfuerzo, porque a veces no son
no son medidas que se puedan conseguir los fondos para financiar una investigación así, pero que se están trabajando en pruebas que puedan medir estas cuestiones en la población con discapacidad auditiva propiamente dicha, con pruebas que estén realmente ajustadas a la realidad, porque si no corremos el riesgo de compararlos con una población que no corresponde y entonces más vulnerables todavía de la que están, o sobrecalificarlos en cosas que necesitamos saber para poderlos claro, en ese sí, sentido. Totalmente. Y eso hace también la decisión desde lo clínico, ¿no? Por hasta dónde estamos permitiendo que puedan seguir desarrollando todas sus habilidades o en dónde uno le está poniendo el techo sin darse cuenta. Es como que tenemos un espectro súper grande dentro de la hipoacusia misma para estar evaluando y reconsiderando. Me parece... sí. Y esto que vos... Sí, decime. Y a veces lo que nos sucede es que ante este universo que significa una persona que está delante nuestro esperando que nosotros intervengamos, ¿sí? Necesitamos tener este abanico de posibilidades abierto para poder mirarlo integralmente, ¿sí? A veces hay una pregunta que es muy habitual cuando nos juntamos con diferentes profesionales que me dicen, mira, cuando lee, si yo le interpreto, él entiende. Entonces, la pregunta es, o por ejemplo, mamás del otro lado, para no hacer ninguna separación que sea injusta, mamás que dicen, no, pero si yo te lo digo, él me entiende. Bueno, entonces, me causa mucha gracia porque me acuerdo de, bueno, cuando yo salía, sigo saliendo obviamente, bueno, no ahora, pero en momentos sociales, cuando estamos con Melody, es como, siempre se necesita un intérprete, ¿no? Porque en realidad está el miedo del oyente de que piensa que la otra persona no lo va a entender, ¿no? Entonces ahí estamos entrando a una dificultad en sí dentro de la concepción. Pero está también esto de la ambigüedad de la palabra. Entonces, acá es donde me encantaría preguntarte, Georgie, es ¿cómo comprende el hipoacúsico el lenguaje escrito? Mira, lo que se trata es de paulatinamente, por lo menos lo que tratamos desde el método Logogenia, es hacer una inmersión, o sea, un baño, un contacto directo con la lengua escrita que le posibilite no solo conocer las estructuras y los significados que se van derivando de la estructura sintáctica. Nosotros nos reímos, pero sacamos una palabra o la cambiamos de posición y eso es cosa. Y para nosotros eso es una cosa tan simple y tan automática que no nos damos cuenta, pero los chiquitos cuando empezamos a trabajar son todo un desafío. Eso por un lado. La cuestión sintáctica puramente que es computación con esas estructuras y después empezamos a ir buscando e hilando más finito y en donde pedimos ya un trabajo a la lengua escrita, que tiene que ver con la posibilidad de traer su conocimiento del mundo y ponerlo en interacción con el texto y con lo que se está leyendo, ¿sí? También tiene que ver con la posibilidad de realizar inferencias del tipo lógico, ¿sí? Estableciendo antecedentes, consecuentes, qué va a pasar, por qué pasó tal cosa, por qué no pasó tal otra, pudiendo poner en juego habilidades de teoría de la mente, esas habilidades que nos permiten, en la lectura de los gestos del otro, entender qué está sucediendo y que son habilidades pragmáticas. Y además, y a nivel textual, también se van presentando ciertas complejidades que tienen que ver con reponer aquello que quien escribió el texto, ¿sí? No pone, porque está hablando o en primera persona, pero que hay que reponer al momento de claro. Y todas esas habilidades hay que estimularlas, y se estimulan, digamos, de acuerdo a mi
experiencia poniendo a los chicos, exponiéndolos, permitiéndoles Y tengo, apoderarse sí, de ese conocimiento. a ver, vamos, te hago una pregunta, Georgie, a ver si podemos dar un ejemplo de lo que sería una interpretación ambigua, cómo sería el trabajo tuyo para ayudarlos a las personas con hipoacusia a mejorar la comprensión en este escrito. ¿Cómo se nos das un ejemplo así como práctico? La creadora Sí. del método logogenia, Bruna Radelli, tiene un artículo completo escrito que es muy interesante sobre el cómo y sobre el cuál. Mira. Entonces encontré la remera amarilla. Entonces, Sí. ¿cuáles son en esa oración los dos sentidos posibles? ¿Sí? La blanca la perdí un tiempo en encontrarla y se puso amarilla con el paso del tiempo. ¿O cuál fue la remera que encontré? La remera cuya característica era ser amarilla. ¿Sí? Claro. Esa ambigüedad está planteada desde la relación sintáctica de los elementos que constituyen esa oración. Y los hablantes, o las personas que tenemos competencia lingüística en español, solemos darnos cuenta enseguida de cuál es el significado que estamos buscando por el contexto, porque podemos leer, ¿sí?, esa oración, establecer las relaciones y después asociar una u otra al contexto donde nos estamos moviendo. Pero para eso hay que... Bueno, a mí me pasó algo cuando vos trabajabas con Melody que me pareció como una explosión de saber. ¿Cómo puede ser esto? Para mí fue maravilloso. Era una oración que en logogenia se trabaja en silencio, ¿no? Todo a través de la escritura. Entonces yo me acuerdo, y esto me causa mucha gracia porque cuando Georgina está trabajando con Melo, están en el consultorio, puerta cerrada, y yo pienso que no hay nadie, entonces siempre entro como, y de golpe veo que están trabajando. Pero bueno, en esto, para mí fue como una muy buena claridad en esta dificultad que estaba presentando Melo, y yo, si bien entendía por dónde podía venir, no era muy explícito en mi saber, ¿no? Entonces, decía, la carta está sobre la mesa, ¿no? Y entonces, para Melo, ese sobre de la carta estaba sobre la mesa. Sí. Claro, el sobre estaba sobre la mesa, perdón. Fui con una ambigüedad. Entonces, para Melo, Melo se imaginaba este circunstancial del lugar que sobre, como un objeto concreto, o sea, era un sobre mesa, ¿no? Y era como, ¿qué escribiste? Bueno, yo creo que ese es un ejemplo como súper claro de la, para mí como bastante súper claro, porque eso nos pasa cada vez que hablamos y escribimos, y más cuando intervienen otras formas de expresarse. No me puedo imaginar lo que debe ser tener una dificultad en esta comprensión y leer una poesía, ¿no? Porque ahí tenemos una interpretación bastante compleja. Claro que sí. También, hoy justo estaba hablando con una colega y yo le decía a un chico, independientemente de que sea hipocúsico, la comprensión en sí del lenguaje, cuando yo le digo, tenés que ser paciente, ese paciente se refiere porque está enfermo o la emoción de tener que estar más calmo, ¿no? Entonces, esto es lo que me encantaría que lo puedas compartir dentro de cuáles son las posibilidades de que una persona, si bien hipocúsica, hay posibilidades para que chicos que no tengan características del hipocúsico propio accedan también a esta comprensión del lenguaje a través de la lectoescritura. Sí, lo que vamos haciendo, que es súper interesante, es tomar, acá tenemos una ambigüedad léxica, ¿sí? Hay dos palabras, ¿sí?, que aparentemente son lo mismo, pero que funcionan dentro de la oración con diferentes funciones, ¿sí? Tienen diferente funcionamiento dentro de la oración, si bien son las mismas palabras. Claro. Entonces, ¿cómo
a ver, vamos a hacer un recorrido anterior. ¿Cómo hacemos nosotros oyentes para hacer que el sobre está sobre la mesa, está presentando en la misma palabra una función diferente? Porque tuvimos a través del canal auditivo verbal, ¿sí?, de los dos significados posibles de esa palabra, de sobre como sustantivo, como cosa, y de sobre como preposición, ¿sí? El tema de las preposiciones tenemos que aclarar que es un tema muy dificultoso en la población con hipoacusia o con sordera, principalmente para los que son usuarios de lengua de señas, porque la lengua de señas tiene otras formas de conectar la información, que no es lo mismo que en el español las preposiciones. Y además son difícilmente perceptibles, ¿sí? Por eso, en todo lo que es la gramática generativa, el lugar de la preposición empezó a tomar mayor importancia, porque ya no eran subordinantes, empezaron a ser núcleo, porque ponían mucho significado a eso que queríamos transmitir. Claro. Entonces, este asunto de poder activar los dos significados posibles y en la computación de esa oración, o sea, cuando hacemos el escaneo de esa oración, poder dar esa función, otorgarles esa función para poder comprender esa oración, es por exposición. Tengo que conocer, y conocer no es decir, esto es un sustantivo, esto es una preposición. Sí, no, eso sería categorizarlo más que comprender. Exactamente. ¿No? Tengo que estar en contacto y generar todos esos significados posibles. Eso es lo que vamos a ir generando con Logogenia, ¿sí? Eso quiere decir de equivocarse y con la experiencia ir aprendiendo el uso, porque en realidad, ¿no? El desglose gramatical es una regla social que armamos para darle nombre a algo. Es una metacognición, ¿no? O sea, nosotros Totalmente. aprendimos a hablar sin necesidad de nombrar objeto predicado. Nosotros aprendimos a hablar en contacto con la lengua, utilizando nuestro potencial biológico del lenguaje y despertamos las reglas que de manera escrita. Vamos a ponerlo en contacto con toda esa información para que paulatinamente, ¿sí?, todas esas reglas de formación que después te van a todas las otras posibles, ¿sí? Claro. En función de la lengua escrita. En función de la lengua escrita. Sí, te quería hacer una consulta antes de que empecemos a responder algunas preguntas que nos están haciendo, y para aquellos que estén teniendo algún tipo de consultas o algunas preguntas puntuales que quieran hacer, también las pueden hacer, así aprovechamos y tratamos de responder todas. Mi curiosidad dentro de Logogenia, porque yo veo que Logogenia trae una pata que por ahí en otras metodologías le está faltando en esto lo que es asociación en sí de la comprensión misma, ¿no? ¿Es algo para tener en cuenta y anexarlo a otras metodologías? Sí. ¿O es algo para trabajarlo desde el comienzo? ¿O es preferible que aprendan bajo una metodología ciertas habilidades previas a lo que sería la comprensión en sí asociativa y después empezar Logogenia? Mira, la verdad es que nosotros hemos tenido la experiencia de Logogenia temprana, ¿sí? En nenes de 4, en transición a 5 años, que ya tenían interés en la lectoescritura, con hijos de sordos, o sea, hablantes nativos de lengua de señas, otros chiquitos también, que hijos de padres oyentes y que estaban en planteos orales. ¿Sí? Los hemos trabajado en Logogenia temprana, utilizando la lectura global, que es una de las primeras formas de lectura que aparece, y acompañando los procesos de alfabetización. ¿Sí? Y mira, acompañamiento. Acompañamiento. Sí. Entonces, Logogenia no reemplaza ninguna metodología ni nada por el estilo, simplemente complementa, y lo que sucedía era que las cuestiones que tenían que ver con la alfabetización, ¿sí?, se iban viendo aceleradas porque el tema de la comprensión ya estaba activa. Y acá voy a hacerme un paréntesis
Y les Sí. voy a decir una cosa que para mí es importantísimo, que la escuchen todos los profesionales que están del otro lado. Cuando un nene oyente inicia su proceso de alfabetización, ya tuvo de 5 a 6 años de dominio de la lengua de su español, ¿sí? Del uso de la estructura del español. Un niño hipoacúsico, sordo, ¿sí? Cuando inicia la alfabetización, recién está adquiriendo las primeras estructuras. Entonces, lo que hacemos con Logogenia Claro. es Sí. acompañar y desarrollar y estimular ese potencial del lenguaje en función de la alfabetización que va a suceder con estructuras que se puedan comprender y se puedan producir, ¿sí? Esa sería, digamos, el secretito de Logogenia. Esa es la receta. Pero, gracias por compartir la receta. claro, después hay que estudiar mucho, pero esa es la receta. Sí, esa es otra parte de la cocción. Muy bien. Pero es lindo poder saber, especialmente en encuentros así, mucho más distendidos, de cuáles son los alcances, porque a veces en distintos lugares donde nos encontramos no tenemos el alcance de descubrir qué hay para mejorar la calidad de vida, ¿no?, de mi paciente, ¿no? Y quizás hay muchas cosas que son buenas probarlas mientras tengamos noción de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque la idea de compartir esto es, si van a estar probando también una metodología, probarla, estudiarla bien y aplicarla para realmente ver si eso está funcionando, ¿no? Por eso es que hablo mucho desde digamos, de cómo fue la travesía de mi hermana, de Melody, cuando empezó a incorporar Logogenia, y cómo sus mensajes de textos cambiaban, ¿no? Porque a todo esto, claramente con Melody nos hablamos por videollamado, los mensajes de gramática cambiaba, el uso, o sea, no había como retrucos de preguntas, de ¿quisiste decir esto? ¿No? Claro. O yo me acuerdo que antes de Logogenia, inclusive, que después me di cuenta que era un error mío, mi lenguaje escrito con ella era distinto, porque yo le hablaba de la manera que sabía que no me iba a malinterpretar, ¿no? Entonces yo hacía mi lenguaje escrito casero con ella, y después me daba cuenta que no, claro, tiene que pasar por la experiencia, y uno está formado en muchas cosas dentro de la formación clínica, pero es verdad que hay muchas cosas que uno desconoce y uno cree que hablando así es el lenguaje casero, digamos, lo apropiado. Y otra cosa también, Georgie, lo que abrió también las puertas a Melody, es que, el jefe fue que también me tinto, se nota, me comunico con ella diferente. Entonces, ellos se comunican con mensajes escritos, por mails, y eso hace que claramente compañeros oyentes del trabajo también se comunican escribiéndole. Sí, hay dos cosas que para mí son fundamentales y que tenemos que todos los profesionales trabajemos en la línea que trabajemos y también, digamos, la especialidad que tengamos. Una intervención siempre tiene que apuntar a la autonomía. Yo creo que desde la educación y desde las posibilidades terapéuticas y clínicas, tenemos que apuntar a el alcance de la mayor autonomía en las personas posible, ¿sí? No importa en qué discapacidad, esto tiene que ser así. Entonces, si nosotros empezamos a dotarlos de las herramientas que los pueden incluir laboralmente sabiendo del potencial y de la capacidad, lo que hicimos en Melo fue abrir su capacidad que estaba guardada, no se veía, pero la capacidad estaba, porque si no yo estimulara lo que estimulara no hubiera podido conseguir ese resultado, ¿sí? Los resultados, sí, totalmente, sí. Entonces, me parece que ese es el punto donde tenemos que empezar a pensarlo. Logogenia en muchas ocasiones acompaña el trabajo de chiquitos que, si bien no son sordos, tienen trastornos
formas del lenguaje. ¿Y por qué la utilizamos como herramienta terapéutica en esos casos? Porque flexibiliza el pensamiento en función de la lectura y de la escritura y permite una interacción entre la persona que está trabajando, el profesional que está trabajando y el paciente en un formato que aparenta ser un juego, pero que está estimulando pensamiento y lenguaje al mismo tiempo. Entonces, perfecto, sí. Y lo ideal, ¿no? Que ideal. siempre que sean los encuentros divertidos para estimular todas estas ganas de querer seguir aprendiendo. Y lo lindo es que una vez cuando los chicos se dan cuenta, lo entienden, ¿no? Se van sumando. Así que muchísimas gracias por toda la información, Georgie. Lo que vamos a hacer es, voy a revisar a ver si hay alguna pregunta. Dame unos segunditos. No se preocupen que si en algún momento se estuvo entrecortando, lo que estamos haciendo es grabarlos, cosa de que puedan después acceder. Este es un primer intento de ver cómo podemos conectar y facilitar una intérprete en este contexto. Nos hubiese encantado poder hacerlo en vivo también, digamos, presencial, pero bien, no se preocupen que vamos a tratar de dejar el video en la página. Bueno, voy a recorrer desde arriba que tenemos varios mensajes. ¿Sí? Georgie. Qué bueno que la gente participe. Sí, tenemos gente de Perú, de Río Negro. Ay, qué lindo. Equipo de Logogenia, Chipoletti. Tenemos también una docente de niños sordos y hipoacúsicos. Bien. Que nos dice que trabaja en una escuela oralista en nivel inicial, donde se comienza a trabajar la lectura con los alumnos. Acá me voy a tomar el atrevimiento sobre los colegios oralistas. Estaría re bueno que prueben la Eugenia. Sí, porque yo como hermana me lo vi. Ella siempre fue un colegio oralista. Hermosa la seño, las compañeras, los papás siempre acompañaron todo, porque la verdad que se formó todo un sistema de contención súper lindo. Pero yo, como hermana, creo que la dedicación que le da la modalidad oralista, creo que si le ponen este apoyo desde lo que trae la Eugenia para la comprensión total, sería ideal. Porque la ideología oralista es una ideología interesante, ¿no? Cada uno está con su ideología, pero me parece que aplicar la Eugenia sería un plus para los chicos y creo que también para los profesores, para ver de dónde es que el chico no está entendiendo lo que estoy explicando. Sí, además, qué lento, que hay que entender que me parece que esto está bueno, ¿no? Porque yo decía, la Eugenia es complementaria y no reemplaza a ningún planteo educativo, ¿sí? En las escuelas orales, yo soy profesora formada en la escuela oral, ¿sí? Yo hice mucho recorrido en mi carrera pensando que era la única opción. Después me encontré con otras experiencias que me abrieron el panorama para otros lados y incorporé la lengua de señas para que ellos tener una comunicación más efectiva. No porque la lengua oral no lo sea, sino porque hay un proceso que hay que transcurrir. Pero lo que tenemos que entender es que si bien en etapas tempranas utilizamos la lectura como soporte de las adquisiciones orales, que es lo que estimula un planteo oral, lo que estamos hablando en Logogenia no es de la enseñanza de palabras a través de la escritura, sino de la estimulación, ¿sí?, de las estructuras sintácticas, ¿sí?, que nos van a permitir ingresar al significado de una oración y posteriormente de un texto, ¿sí? No estamos hablando de lectoescritura como la enseñanza en la correspondencia fonema-grafema. Logogenia no se dedica a eso. Logogenia estimula en la persona sorda actividades que le van a permitir, ¿no?, las leyes de formación que le van a permitir comprender todas las oraciones del español, si llegamos a un proceso. Sí,
yo cuando hago un pasaje, digamos, cronológico de todo o sea, digamos, toda la estimulación académica que tuvo Melo, junto con la terapéutica y demás, yo sí recuerdo que ella memorizaba para rendir los exámenes, era pura memoria. Y si algo hicieron bien es estimularle la memoria, porque se acuerda de todo, ¿no? Entonces, ella hasta se memorizaba los puntos y la coma. Entonces, si le preguntaban, ¿quién descubrió América? ¿No? Ella ya sabía, pero no porque la interpretación de quién descubrió y el descubrir quién fue, qué había antes, no venía por ese lado. Venía por Cristóbal Colón, coma, fue, puntos suspensivos, ¿no? Claro, eso entonces, lo hablamos por siempre, eso creo que... lo hablamos siempre con vos, sí. que hay un nivel de comprensión que es sintáctico. Yo te pregunto quién, vos me contestás Cristóbal Colón. Claro. América. ¿Sí? Claro. Ahora, si yo te cambiara la pregunta y te pregunto por qué o para qué, ese lenguaje está mediado no solo por la cuestión del lenguaje, que vos comprendas qué pregunta te estoy haciendo, sino que se tiene que linkear con un proceso conceptual, ¿sí? De poder vincular esos conceptos y establecer, por ejemplo, una consecuencia. Totalmente. ¿No? Sí. O un objetivo. Bien. ¿Sí? Entonces, esos dos parámetros son los que vamos a utilizar en logogenia. La comprensión sintáctica, pero la comprensión utilizando el razonamiento que nos permite hacer el lenguaje sobre determinadas situaciones. Perfecto, súper clara, Georgie. Acá tenemos desde Colombia, mamá de una nena de 8 años con hipoacusia postlocutiva progresiva que se ha desarrollado en la oralidad y adaptada adecuadamente. Según su experiencia, ¿aconsejan que a futuro también aprenda lengua de señas? Bueno, por supuesto. A ver, es parte de estar inmerso en la comunidad sorda en la que pertenecen. ¿Sí? Y a mí me parece que eso además hace, por un lado, la constitución de la identidad de una persona que no lo podemos dejar de lado y que a mí me parece que incluso hay planteos en determinados países donde el niño que es detectado tempranamente con una hipoacusia es expuesto a la lengua de señas tempranamente también. A mí me parece que eso es lo ideal por el desarrollo cognitivo, ¿sí? Pero, y también digo, esto de poder identificarnos en nosotros, poder compartirnos nuestras angustias y nuestras preocupaciones o nuestras alegrías en comunidad es distinto, es distinto. Entonces, sí, por supuesto que sí. Y además, si ya hizo todo el recorrido de la oralización y maneje y domine la lengua oral, cosa que me parece perfecto porque muchas veces las sociedades no están preparadas para esta cuestión del bilingüismo en función de la lengua de señas. Estamos en proceso. Es real. Estamos en proceso, estamos haciendo los intentos, pero todavía no son, claro, no son intentos acabados, ¿sí? Totalmente. Entonces, a mí me parece que es muy interesante, muy bueno. Y además, hay una cosa que digo, ¿no? Reconocer a la persona como persona y con la libertad de elegir, ¿sí? ¿Qué quiere para su vida? A mí eso me parece fantástico, ¿sí? Y si es una necesidad... Vos sabés que, mira, justo están preguntando a qué edad fue implantada. Bien. Pero, bueno, hablando de justo esto de respetar a las personas, pero todo lo que es el implante pasó por un montón de situaciones, arrancando que ella nació sin dificultades, tuvo meningitis, fue la meningitis lo que le causó la sordera profunda. Se trató durante años estimulando a través de audífonos, estoy hablando del 90, en los años 90 más o menos, porque es cuando ella nace, y en ese momento, en esa época, no sé si era en esa época o el profesional que en ese momento la atendió, decía que teníamos que esperar que iban a salir mejores implantes, ¿no? Hoy por hoy sabemos que es al revés. Entonces, bueno, yo digo que era la época, fue la época donde se creía que iban a sacar. Y que lo ideal era hacerle la cirugía a los 5 o 8 años. Una cosa así fue la información que en ese momento se la dieron a mi mamá, ¿no?
Entonces a esa, cuando Melo tiene esa edad, se hace como esta consulta nuevamente para el implante y vuelven a indicar que, bueno, iban a sacar nuevos implantes, que, bueno, veremos. A todo esto, bueno, Melo siguió con su vida, ella, claramente por la profundidad de su sordera, los audífonos no tenían ningún tipo de efecto. Yo siempre le digo que no le hacían ni cosquillita de sonido, entonces no tenían ahí de aritos. Entonces ella llega a una edad adulta. Y la edad adulta, ¿de acuerdo? Yo creo que Melo mira este video y me mata por decir esto, pero bueno, yo creo que hay que compartir esa experiencia. Y ella me preguntó, ¿cuándo iba a escuchar? Como si fuese algo evolutivo, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿y cuando seas grande? Le digo yo, porque yo tampoco sabía qué decirle, yo creo que tenía, no sé si 12, 13 años, ¿no? No, cuando seas grande vas a escuchar. Entonces me acuerdo que ella después me preguntó sobre las toallitas femeninas, ¿no? Entonces me dice, ¿y esto cuándo se usa? Y yo le digo, cuando seas grande, ¿no? Sí, por eso digo, me va a matar cuando se entere. Te va a matar. Entonces me va a matar. Siéndola te va a matar. Milo, entonces, me acuerdo cuando, bueno, se hizo mujer, se hizo señorita, entonces ella me trae las toallitas. Y ella lo que me dice es, ya soy grande. Le digo, sí. Y me dice, ¿por qué no escucho? Ay, claro. Ay, ahí fue como mamita. Entonces, ahí yo empecé a como averiguar. Bueno, Melo, ¿querés estar en los implantes? Ahí empezamos. Y bueno, ya era grandecita. Ahora, después de un tiempo, creo que fue a los 16 años más o menos, yo le pregunté a Milo si se quería operar. Y ella me dijo que no, que estaba bien, que a ella le gustaba ser sorda. Entonces, yo siempre le respeté eso. Quien no respetaba eso en realidad era mi mamá, porque mi mamá quería que ella escuche, como toda madre. Pero yo siempre defendí lo que Melo quería. Entonces, ¿a qué traigo esto que vos decías de respetar a los chicos? Es que, bueno, y ahora hablo ya algo más reciente, hace 4 años más o menos o 3, es ahí donde le vuelvo a preguntar a Melo. Pero esta vez no le pregunté, ¿te querés operar? Le pregunté, ¿por qué no te querés operar? ¿No? Y ella en realidad me dice, no, porque tengo miedo de que me voy a morir. Y fue como, uno jamás le pregunta por qué, ¿no? Era como, elegí sí o no. Y ahí fue cuando ella me dijo que tenía miedo y ahí hablamos sobre el miedo, que no iba a pasar nada, que es algo que hoy por hoy es un trámite, digamos. Y ahí fue que ella empieza, empezamos con toda la intervención del implante. Esto para contestarle sobre cuándo fue que le implantaron. Ella fue implantada de adulta. Habían considerado de no hacerle el implante, si bien, bueno, tenía como mucho potencial. Pero bueno, se dieron a tener una estimulación auditiva. Y acá fue cuando hablo con la fonoaudióloga de ella ¿y cuándo asociamos el lenguaje, ¿no? Toda esta triangulación de lenguaje, escucho, como escucho, y ahí es cuando Melo empieza con logogenia, que ahí aprovecho y contesto con otra de las preguntas que están haciendo. Melo arranca logogenia este año. Este año arrancó con Georgie. De Melo para mí son excelentes, ¿no? Sí. Abriendo paréntesis, claro que Melo no tiene otros déficits quizás acompañados que quizás otros pacientes por ahí lo tengan. Y hay que decir una cosa que a mí también me parece bueno resaltar esto. Cada persona y cada familia tiene trayectorias distintas. Yo conozco muchos sordos adultos, ¿sí?, que han elegido implantarse y tener la experiencia del sonido. Y es una elección de vida y la verdad que el avance de la tecnología, así como hay familias que deciden implantar a sus niños desde muy pequeños y desarrollan lenguaje en etapas muy parecidas al desarrollo típico, y uno dice, está bien, está mal, son recorridos, son elecciones que hay que acompañar desde lo profesional y ser honestos con la posibilidad de cada uno. Y entender que como hay muchísimas causas que generan una sordera, una hipoacusia, ¿sí?, para cada caso va a haber algo que sea más recomendable o no.
¿sí? Entonces, esto también tener la apertura de que hay muchos recorridos posibles y que tienen que ver con la realidad de cada familia y de cada niño o persona sorda, ¿sí? Que no es que se oponen uno a otro, no, es un recorrido que se va construyendo en la historia de una persona, ¿sí? Me parece que está aquí hay que aprender a ser tolerante con las elecciones de cada persona. Y en Melody, lo que pudimos observar cuando yo la conocí a Melody, la noté como muy rígida en el pensamiento. Ay, sí. Cuando le formulabas, estábamos dialogando y yo le formulaba una pregunta, una oración, no la entendía de una forma, pero si yo se la parafraseaba y se la reformulaba, ella la comprendía. Entonces es acá cuando nos ponemos a pensar, porque esto es muy común en los niños y en los adolescentes sordos. A veces las cuestiones del parafraseo, en función de la simplificación del mensaje para llegar a la comprensión, hace que siempre estimulemos en el mismo sentido y con el mismo nivel de complejidad. Profesionales, como familia, como entorno, hay que empezar a pensar, ¿sí? Si nosotros damos variedad de mensajes construidos de manera equivalente con diferentes estructuras y empezamos a incorporar vocabulario cada vez más específico, con nombres que denominen un determinado concepto y no generalizaciones, ¿sí? Y vamos a lograr una riqueza y también una riqueza de vocabulario, una flexibilidad en el lenguaje y la posibilidad de acceder a mayor cantidad de mensajes, ¿sí? Si queremos y desarrollamos la competencia lingüística, a todos los posibles en nuestra lengua, ¿sí? Perfecto, súper claro, Georgie. Bueno, acá nos dicen la logopedía es viable en niños con déficit de atención. A mi niño le cuesta mucho mantener la atención. Él copia muy bien, pero no comprende lo que escribe. Claro, esa aclaración. Logopedia en España, en el país de España, indica la parte de la fonoaudiología, ¿sí? Nos indica la parte de la fonoaudiología que estimula el lenguaje, ¿sí? Es diferente a la palabra logogenia, ¿sí? Logogenia es el nombre de una metodología particular que intenta y tiene como objetivo estimular la sintaxis del lenguaje escrito, ¿sí? En la persona, al principio se originó este método pensado en la persona con sordera. Entonces, esa es la primera diferenciación. Logopedia es estimulación del lenguaje para cualquier tipo, digamos, de patología o desafío del lenguaje. Logogenia es una metodología, ¿sí? En particular que sirve para estimular la lengua escrita, ¿sí? Digamos que está como incluida en la logopedia, es un método logopédico. Bien, sí, totalmente. Bien. Por el otro lado, nos preguntaba sobre el déficit de atención. Cosas importantísimas. Un déficit de atención nos está hablando de mecanismos subyacentes que tienen que ver con el proceso cerebral, ¿sí? De sostener la atención, de focalizar, y algunas otras cuestiones más que están acompañadas en los circuitos atencionales, ¿sí? Que deben ser tratados por un profesional específico, ¿sí? Ya sea el psicopedagogo, ¿sí? O el psicólogo cognitivo o quien intervenga. Ahora, logogenia, ¿sirve para chicos que tienen déficit de atención? Sí. Acompañando el tratamiento que dijimos, bueno, lo hace un psicopedagogo, un psicólogo cognitivo, acompañamos el tratamiento desarrollando, ¿sí? Todo el tema de la lengua escrita. Lo que tenemos que tener en cuenta es que un chiquito con déficit de atención justamente genera dificultades muchas veces en lo que es lenguaje por no poder focalizar su atención. Y en realidad, cuando se trabaja la atención propiamente dicha,
los problemas de comprensión empiezan a ceder. ¿Por qué? Porque la información se sostiene en este sistema en tiempo como para poder procesarlo, ¿sí? Ahora, si de lo que estamos hablando es de un déficit de atención, digamos, concomitante con una sordera, vamos a tener que hacer este trabajo específico, porque lo que vamos a hacer en logogenia o en cualquier otra de las intervenciones que se presenten es focalizar la atención en un tipo de información determinado, que va a ser la información lingüística. Creo que esto también es importante porque hay que recordar que ¿no? Estamos hablando del sensorial, o sea, hay un canal propio de aprendizaje. No, se bajó el audio, ¿no? A ver, ¿me escuchas? Ahí, A ver, mira. ahí mejor, perfecto. ¿Me escuchas bien, Euge? Ay, un beso a Euge que está a mí por horas haciendo interpretación. Va veloz. Y eso yo hablamos re rápido. Yo sé que hay que pausar por Euge. Genial. Hay que tirar corazoncitos para Euge, que Sí, es una es una genia. genia total. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Sí. Lo que quería aclarar era, también hay que tener en cuenta porque pacientes que tienen un déficit auditivo y sabemos que tienen un déficit sensorial ahí. Recordemos que hay toda una importancia en todo lo que es la integración sensorial, porque acá tenemos la audición, que todos sabemos que es un canal fundamental para muchas cosas, ¿no? Y también dependiendo de dónde fue la lesión que causó esta hipoacusia o asociada a qué, nos va a dar otras cosas. Entonces, cuando algún papá nos pregunta sobre el tema de la atención, es como vos decís, Georgie, tenemos que ver de dónde viene, porque o a qué le decimos atención. Exacto. Porque a veces le decimos atención porque no mira, y eso no es en sí la atención, un proceso más complejo. Entonces creo que está bueno de tener en cuenta que si vamos a hablar de chicos con hipoacusias, veamos el todo, ¿no? Como siempre tratamos de transmitir, porque hay cosas que vienen muy asociadas. Así que bien, buenísimo, Georgie. Tenemos acá Yaribel que nos dice, hola, sois de escribir cuando. Ay. Bueno, Yaribel, probá con logogenia, a ver si eso te facilita. Te mandamos un beso súper grande y gracias por estar acá. Sí. Sí, nos encanta. Tenemos después también que nos dicen, logogenia les ha permitido a nuestros alumnos, mira, una mayor y mejor comprensión y uso espontáneo del lenguaje. Nos dice María Constanza. Ay, qué lindo. Sí, no, es re lindo cuando las cosas funcionan. Es muy gratificante para, bueno, como profesional y como hermana de un paciente siempre es muy gratificante. Le están preguntando también cómo es el tema de la formación de logogenia, así que Georgie quizá lo podemos dejar para lo último, para estos son más profesionales quizás que estén consultando. ¿Qué experiencias conocen de la aplicación de logogenia en escuelas de sordos? Bueno. Vamos a hacerlo cortito. Sí, lo hacemos cortito. Yo tuve la experiencia de trabajar en el Próbolo de Buenos Aires durante en este momento, cuando nosotros nos formamos, abrimos el departamento de logogenia, que fue de vanguardia, y que estoy orgullosa de haber participado en esos primeros pasos. Lo que hacíamos era tener un gabinete de logogenia en donde los chiquitos asistían de 2 a 3 veces por semana de manera individual a recibir su estimulación, ¿sí? Acompañando a todo lo que sucedía en la clase. Lo lindo de tener los gabinetes ahí dentro de la escuela era que, por ejemplo, la profesora nos decía, che, estoy trabajando el modificador indirecto. Ah, bueno, listo. Entonces lo tomábamos en logogenia y con digamos, el enfoque de logogenia incorporábamos ese elemento gramatical a todo nuestro trabajo. Sucedió que
a raíz de este cambio de paradigma, no se aceptaron más gabinetes dentro de las escuelas, porque supuestamente las escuelas son, digamos, de índole pedagógica, ¿sí? Desconociendo que el aprendizaje está mediado por la escritura y que si no accedemos a la lectura y a la escritura, quedamos fuera de un montón de aprendizajes que van a suceder en la escuela. La experiencia fue maravillosa, así que sí, en un futuro lo podemos complementar, lo complementaremos. Por ahora estamos en los servicios privados, en consultorios privados, haciendo el acompañamiento de la misma manera que lo hacíamos dentro de la escuela, sin atravesar a veces por las cuestiones organizativas de la escuela, el acto escolar, la salida, o sea, el trabajo en consultorio lo que nos permite es darle mayor continuidad. Pero sí lo hemos intentado, sí lo hemos probado y tuvimos la evidencia porque los gabinetes se armaron registrando preintervención y postintervención. En esto, Helen, quiero que vos cuentes lo que es la práctica basada en evidencia, que me parece que es a lo que todos los profesionales tenemos que apuntar, ¿sí? No nos parece que esto funciona, no nos tiene que parecer que esto funciona. Tenemos que mostrar que las cosas se hacen bien y que generan modificaciones en las habilidades de nuestros pacientes o alumnos. Claro, en términos para todos los profesionales presentes y quizás algunas sugerencias para los papás, ¿no? Porque siempre nos preguntamos, ¿y hasta cuándo terapia? ¿Por qué hace 2 años está en terapia y no me avanza el nene? Entonces, y el nene se frustra, como nos frustramos nosotros si los chicos no avanzan, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de práctica basada en evidencia, necesitamos leer, necesitamos saber qué estamos haciendo y poder hacer un seguimiento. Pero sobre todo trabajar con objetivos específicos para que si no tenemos evidencia de que si alguna vez se probó utilizar esa herramienta, por lo menos nosotros en la clínica comprobarlo. Entonces, si yo hace mucho vengo trabajando sobre una cosa específica y estoy tratando, evidentemente algo no está funcionando. Entonces tenemos que ser muy honestos. Y lo lindo es que nosotros trabajamos con familias que nos acompañan y quieren que los chicos avancen. Entonces queda en nosotros de decirle, bueno, mira, intentamos, realmente no sé, 1 año, 8 meses, no pudimos este objetivo chiquito, déjame ver a ver qué pasa. Y si no sé, ir y estudiar, porque hay muchas artículos dando vuelta, y es cuestión de sentarnos y por ahí leer algunos, como para tener un refresque de qué sucede. Entonces, este seguimiento es importante. Y esto es lo que pasa que también, por ejemplo, Melody, si hubiese estado bajo tratamiento de logogenia, y yo decía, bueno, Georgie, yo se lo hubiese dicho, Georgie, ¿cuándo tendría que empezar a funcionar esto, no? Conociendo las dificultades y las dificultades de Melody. Y claramente cuando se ve en las evidencias en donde la gente no clínica, en este caso el jefe, se da cuenta que se comunica mejor, que para él es más fácil comunicarse porque ella lo entiende, tenemos esta evidencia en donde estaría funcionando. Entonces ahí que tenemos una evidencia porque para que algo funcione, no solamente el clínico se da cuenta, la familia, sino las personas ajenas al chico empiezan a ver estos cambios. Entonces, bueno, esta es una breve cosita de que los papás puedan tener esa herramienta también de, bueno, hace 2 años, 1 año que está trabajando con esto, pero no me avanza. Hablamos de distintas severidades también, pero bueno, estas dudas siempre preguntarle al profesional. Sí. ¿Por qué hace 2 años que trabajamos y no funciona? ¿Es hora de probar otra cosa o es porque yo me estoy impacientando y realmente va a tardar más, ¿no? Sí. Así que, bien. Tenemos un montón de preguntas más, Georgie. Creo que vamos a tener que hacer cortitas la red. Sí, perdón. A mí me teman y yo hablo y hablo. No, a mí me encantan las 2 cosas. Café, charla de amigos y pregunten. Bien. Pregunto porque una nena hipoacusia bilateral como proyecto de inclusión alfabetizada, pero dice que cuando se la explica utilizando lengua de señas comprende mejor. ¿Sería conveniente que esa nena acceda a lengua de señas? Desde la escuela especial dicen que no necesita. Mira, dar una opinión sobre eso, sobre una escuela que conoce la trayectoria, la verdad es que no me atrevería. Lo que sí podemos
pensar en ese caso, a ver, lo que nos está refiriendo con este mensaje es que mediatizado el contenido con la lengua de señas, la chiquitina esta accede mejor al concepto, ¿sí? Podemos estar hablando de dos cosas. Podemos estar hablando de que el recorrido oral todavía no le alcance para entender lo que le están diciendo a través, no sé si será por percepción auditiva o a través que la lengua de señas es facilitadora, ¿sí? De alguna manera, porque tampoco tiene dominio, porque lo que nos está preguntando es si la lleva o no a aprender. Claro. Digo, complementar y que tenga conocimiento profundo de la lengua de señas, y sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Y es un complemento aumentativo bastante bueno. Melody, y bueno, justamente su diagnóstico es es una hipoacusia neurosensorial profunda, o sea, bilateral profunda, súper candidatos en ese sentido a implantes cocleares. Ella tuvo todo su escolaridad oral, luego entró al secundario integral, en un lindo colegio también, donde ella incorpora lengua de señas. Luego Eugenia vino después para complementar todo eso, si no lo pudo lograr. Claro. Así que creo que son buenos complementos. Sí, además porque muchas veces lo cognitivo, cuando no hay lenguaje que medie entre el concepto y digamos, y el desarrollo cognitivo, se ve lentificado. Entonces, si sumamos instrumentos, si sumamos recursos, si sumamos una lengua que por otro lado le pertenece, y bueno, total, ya vamos. sí, no suma. quiere decir que descartemos, ¿sí?, toda la estimulación oral, que también es necesaria, todo lo que es las terapias auditivas, verbales, todo lo bueno que han logrado y los avances que se han logrado son realmente maravillosos y hay que destacarlos. Totalmente. Entonces, complementar, reunir sabiendo a dónde vamos. Sí, tal perfecto. Cual. Acá Fernanda nos dice: soy maestra de sordos y trabajo en la Escuela Pública de Sordos en la Ciudad de La Plata. Siempre nos preguntamos si tratamos de realizar todo lo necesario para los chicos para que logren comprender el lenguaje escrito. Genial. Sí, qué bueno, Fernanda. Bien. Por venir, por estar. Bien. Hay algunas preguntas que ya se me pasaron, no puedo subir para arriba. Les pido disculpas si ven que estoy contestando los de abajo. Cualquier cosa pueden volver a escribirlas. ¿Cuál es el andamiaje que se le brinda a la familia? Soy profe de sordos y me parece muy interesante seguir aprendiendo y sumando. Andamiaje a la familia. A mí me gustaría que por ahí especifique un poquito más la pregunta. El andamiaje. Yo creo que se refiere a qué sugerencias se le brindaría a la familia para acompañar estos procesos. ¿Será? ¿Será eso, Maiten? Si hablamos un corazón, puede ser que haya respondido ella. Pero... Bueno, y si hablamos de lectoescritura, lo interesante es, a veces yo observo mucho las tareas que le mandan a los chicos y en casa, este tema del COVID y del aislamiento preventivo nos propuso muchos desafíos, muchísimos desafíos. Y a las familias con chiquitos que están en edad educativa, más. Yo a veces observo los trabajos que mandan los profesores y me pongo a pensar en qué lógica están utilizando para armar esos trabajos. Primero, a un niño sordo en general es necesario ubicarlo en el tema. ¿En qué tema vamos a tratar? ¿De qué área? ¿Es de lengua? ¿Es de matemática? ¿Es de ciencias? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos abre el campo semántico a un montón de relaciones que podemos empezar a hacer solo con saber el título de lo que vamos a leer, ¿sí? Entonces, primero, ubicarlos en tema. Segundo, si son temas, y ya salgo de logogenia acá, hablo como profesora. Si son temas que tienen que ver con relatos históricos, con construcciones de conceptos científicos como en biología o en ciencias naturales, apoyarse siempre en imágenes, ¿sí? Y facilitar el conocimiento del vocabulario con el que se va a trabajar,
¿sí? Si yo no domino el vocabulario, no voy a dominar los conceptos, ¿sí? Los conceptos asociados a ese vocabulario, y por lo tanto voy a poder hacer una formulación parcial de lo que va viniendo. Entonces, ponernos en tema, conocer vocabulario y empezar a desarrollar ese concepto a través de dos cuestiones, ¿sí? A través de el relato señado, ¿sí? Que es una opción, que muchas escuelas envían los relatos señados, pero también, ¿sí? La paráfrasis oral que pueda llegar a ser el que esté ayudando a ese nene a hacer esa tarea, y después, y por favor, que nadie se olvide, por favor, hacer la asociación con la escritura, ¿sí? La escritura se basa en la relación entre una palabra oral y su relación escrita. Entonces, en algún momento nos tenemos que sentar a relacionar eso que dijimos o que enseñamos con eso que está escrito, porque no es una relación natural, ¿sí? La naturaleza viene de las estructuras sintácticas, porque las aprendemos naturalmente por potencial biológico, pero la escritura como sistema, ¿sí? Es cultural, es un constructo cultural, entonces no pensemos que los chicos van a asociar palabras porque sí, ¿sí? Sí, aparte tenemos que recordar, bueno, tres consejos, sí, tenemos que recordar también la dificultad, o sea, reconocer una dificultad no es malo, es al contrario, es la herramienta base que nos va a decir esto, apostemos más a esto y no tanto a esto. Siempre se lo pone como en un tabú en la etiquetar, ¿no? Nadie etiqueta, o sea, estamos gracias a Dios, progresando mucho, incursionando en todo lo que es la inclusión, un montón de cosas, pero no tenemos que poner un contexto negativo la dificultad o sea, si yo dijese o negase la dificultad de Melo, y diría, no, sí, comprende, ¿no? ¿Cómo vas a decir que no? Jamás estaría mejor, y realmente está comprendiendo. Yo puedo decir que está comprendiendo, asociando, cuando veo esta relación, ¿no? Ahí, porque si no, sus conversaciones siempre se terminan siendo aisladas. Así que bien, sí, vamos a hacerlo más corto todavía, Georgie, para poder llegar a las... Sí, porque hay gente que quiere ir a cenar, tienen hijos. Acá dice, bueno, ahora vamos a hablar más sobre el tema de logogenia y cositas más específicas que me están preguntando los profesionales. Tenemos acá que nos consultan cómo sería un ejemplo de una sesión de logogenia más didáctica. A veces los niños más pequeños se aburren fácilmente. Mira, en logogenia, la verdad... ¿Podemos hacer un ejemplo chiquitito? Sí, respondemos así cortito. Logogenia, los chicos vienen a logogenia porque se divierten, ¿sí? Entonces, vienen contentos y vienen entusiasmados porque además, como estamos trabajando en la estimulación de estructuras sintácticas y no en cuestiones reales, a veces logogenia propone cosas que implican desafíos para la imaginación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, una de las consignas de logogenia que utilizamos es, no sé, tocame la oreja. Y vos decís, ¿con qué objetivo este profesional presenta una oración de ese estilo? ¿Sí? Porque tiene que ver con qué elementos estamos utilizando, ¿sí? Para desarrollar una función sintáctica, ¿sí? Que quiere decir que el tocarme está referenciando la acción sobre un objeto indirecto, ¿sí? Donde va a caer esa acción. Es una función sintáctica, ¿sí? La oreja es una parte del cuerpo, pero es raro que el otro me pida, ¿sí? Que yo le toque la oreja. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? Romper con la anticipación. Las personas y los niños sordos, lamentablemente, y no por un defecto de ellos, sino por un defecto de aprendizaje, aprendieron así. Anticipan, leen la ceja del docente o leen la ceja del profesional, ¿sí? Entonces adivinan, van tanteando a ver qué tienen que responder. En logogenia rompemos con esa anticipación para que la información esté totalmente concentrada en ese estímulo escrito, ¿sí? Eso lo hace más flexible también, a que sea una comprensión del lenguaje flexible. Y lo anticipa a lo que
después va a ser el tema de la metáfora cuando se meta en textos literarios, ¿sí? Y para allá vamos. Es posible. Vamos a las Vamos. poesías, chicos sordos. Espero haber contestado. Acá dice, mi hija empezó a perder su audición a los 6 años. Muchas gracias. Sí, Jenny, todo lo que son pérdidas auditivas y demás son casos muy, muy puntuales. Entonces, siempre nuestra sugerencia va a ser, según el país de donde seas, consultar con un médico otorrino. Nosotros hacemos con otorrinos, con audiólogos que te pueden asesorar y guiar para ver cuál es la causa que está teniendo esta pérdida y, bueno, y todas las posibilidades de cómo poder ayudarla, ¿no? Porque estamos en una edad distinta, 6 años ya tiene otras adquisiciones. Claro, ya el lenguaje, sí, es adquirido. Pues locutiva. Esta sordera viene a entrar en la vida de esta nena una vez que adquirió el lenguaje oral, ¿sí? Bien. Así que bueno, ahora hay que empezar a indagar ahí, pero con profesionales que sepan guiar. Mónica. Ay, muchas gracias, Mónica. Dice que la logogenia es un camino sin fronteras para las personas sordas. Gracias por esta charla que alienta a más profesionales a formarse. Mónica, gracias, Mónica. Cuento, para que todos sepan, mientras vos seguís leyendo y buscando preguntas. Dale. Mónica es una persona hipoacúsica, implantada de adulta, ¿sí? Ah, mira, qué lindo que escribe. Que vino a formarse en logogenia, pero por una cuestión personal, porque ella tenía que dar sus materias de abogacía y le costaba leer y comprender. Ah, mira. Lo que observamos a hacer Mónica, ¿sí? Que fue un placer presenciar ese despertar, fue que a través del trabajo con logogenia, ella pudo dar su materia, una materia que ahora no me acuerdo el nombre, algo muy, muy legal, porque eran recordar leyes, prácticamente no me acuerdo el nombre de la materia, y logró hilarla, ¿sí? Porque ¡qué bueno! Hubo un insight de ella. En este proceso de formación, el despertar a lo lingüístico lo hizo ella. Así que súper orgullosa. Es muy bueno porque, bueno, siempre yo desde que descubrí logogenia me pareció como que también es súper útil para chicos, no necesariamente que tengan algún tipo de cuadros, sino están teniendo dificultades para una interpretación de texto del colegio, que me pareció como súper también viable, porque como entendés por qué no están entendiendo, ¿no? Bien, acá María de Los Ángeles pregunta, hola, soy fonoaudióloga colombiana, trabajo con con el nombre del paciente. Hemos estado en terapia desde que inició la progresión de su pérdida auditiva 2 veces por semana, con un break de 6 meses por mi licencia de maternidad. Quisiera saber si en su experiencia ha tenido casos como el de ella y cuánto tiempo ha durado la terapia. Esta chiquita ha estado rehabilitada en la oralidad todo el tiempo, es usuario de audífonos y es candidata a implante coclear. Y cada caso es particular, ¿sí? En logogenia proponemos acompañar por lo pronto a los chicos muy chiquititos desde que inician su escolaridad hasta por lo menos séptimo grado, inicio de la secundaria. ¿Pero por qué este periodo? No es un periodo contado en años, es un periodo contado en adquisiciones. Cuando los chicos logran alcanzar la competencia lingüística necesaria para dominar el español, comprender y poder escribir, cada que lo va a hacer cada uno respetando sus procesos, pero es ahí donde se marca el fin de la intervención de logogenia, ¿sí? Totalmente. Después te pones en contacto con material escrito y leer y ampliar. Perfecto. Por acá manda muchos saludos, terapistas ocupacionales de Mendoza. Me parece súper importante mencionar a los terapistas ocupacionales, porque ¿por qué digo esto? Porque el déficit auditivo, nosotros cuando hablamos de una persona sorda, tenemos que ver dónde está ese órgano que está lesionado, cuáles son las estructuras lesionadas, y toda esa lesión consecuentemente trae una dificultad que puede ser dentro de las praxias motoras generales, quiere decir, porque recordemos, y quienes no saben,
toda la estructura auditiva está muy ligada a muchas cosas del equilibrio, entonces muchas cosas de lo que nosotros hacemos al caminar, por ahí vemos más torpezas, digo en chicos más chicos, ¿no? Porque después de adulto uno quizás el cuerpo lo puede readaptar. Entonces, me parece que también es interesante mencionar a los terapeutas ocupacionales para que puedan también involucrarse chicos con estas dificultades. Yo con Melo no me había dado cuenta, yo me doy cuenta de grande, cuando Melo veo que su caminar es torpe, las pisadas de Melo es torpe. Entonces, siempre me quedó la duda como eso fue una consecuencia o de su meningitis, que fue lo que le provocó la dificultad auditiva, y claramente por la meningitis pudo haber sido la causa que ella camine más torpe o corra torpe. Digo sí, torpe sí, con todo el cariño a mi hermana, ¿no? Y me habilito porque es mi hermana. Entonces, me parece como que está buenísimo, Debo, que estés acá presente como terapeuta ocupacional y esto, ¿no? Y a todos los papás que vean que su niño tiene alguna dificultad en estos movimientos, en donde uno dice, pero siempre no ves esto que está acá y quizás te esté teniendo una dificultad en su sistema motor. Sí. El trabajo en equipo, la interdisciplina, yo creo que es la clave. Y una interdisciplina que se haga desde el respeto y desde integrar miradas que tengan un mismo objetivo. A mí me parece que es la mejor forma de trabajar y ver la integralidad de la persona. ¿Sí? Cuando hablamos de seres, son seres integrales, pasando por todos sus aspectos y sus diferentes... Todos, sí. Bueno, acá, nos agradece por la charla, muchas gracias a todos. La Escuela Especial Puentes, en el Remedio de Escala de Buenos Aires, ha implementado la Eugenia con alumnos de edades entre 8 y 15. Así que, sí, mira. Sí, allá tenemos a Violeta Benué, que es parte del equipo de formación de Logogenia, que han hecho un trabajo precioso, y Escuela Puentes ha apostado al proyecto de Logogenia también. Mira, acá también mencionan que están utilizando gabinetes también. Sí. En escuelas públicas. ¿En escuelas públicas? ¡Ay, qué lindo! En Mendoza tenemos escuelas públicas trabajando con gabinete de logopeda. Sí, allá también tenemos parte del equipo de qué bueno, están por todos lados. Así que, sí, Puerto Iguazú, muy lindo el trabajo. En la Escuela Especial de Puerto Iguazú. Ahí tenemos a otros profesionales que también están trabajando en logogenia dentro, digamos, de los consultorios y acompañando procesos también dentro de las instituciones educativas. De a poquito vamos... acá Roxana, justo de que vos contabas del próbolo, acá Roxana nos comparte esto, que lograron mejor comprensión en las consignas dadas. Genial. Acá menciona que es un muy buen complemento para el lenguaje. Sí. A ver, en estos tiempos de educación virtual, ¿cómo debemos asesorar a los padres? ¿Cómo debemos asesorar a los papás? Bien, estas 3 cuestiones que yo les decía me parece que son fundamentales. Que puedan ubicar primero al nene, anticipar al chiquitín, anticiparle qué es lo que van a trabajar, en qué áreas se van a desenvolver, que se aseguren de que conozcan todo el vocabulario, ¿sí? Que hagan una aproximación de la lectura, ¿sí? Leyendo y contando a ver qué dice ahí y preguntando, pero preguntando no siempre en el mismo sentido, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a preguntar, bueno, ¿quién, cuál? Y esas se responden automáticamente. Ir un poquito más allá, dar vuelta a las preguntas, ¿sí? Que sean ellos los que pregunten y nosotros los que contestamos. De lo que se trata es de brindar un contexto estimulante para que estos se puedan desarrollar. Depende. Vos sabés que Georgie, lo que decís vos es muy interesante, esto de que ellos también pregunten, porque pasa muchísimo, y esto pasa creo que en todos nuestros pacientitos, digo pacientitos porque hacemos muchos pediátricos, pero en todos los pacientes que esperan a que se les pregunte, si no se quedan, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados también en sesión de ser nosotros quienes les preguntamos y los hacemos hacer. De propuestas desde el otro lado, desde el otro lado. Y eso hay que abrirlo como propuesta estimulante. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de detectar qué es lo que no entiendo, puedo preguntar.
Y entonces ahí de lo que estamos hablando es de dar la posibilidad de que el chico haga un razonamiento acerca de lo que puede y lo que no puede, ¿sí? Que se apropie de ese conocimiento y que sepa cuál es el que no tiene, pero además lo que le estamos posibilitando es ejercitar una de las funciones del lenguaje, que es interrogar, ¿sí? Totalmente, sí. Y que hay que estructurar una pregunta para poder preguntar lo que me falta o lo que necesito, ¿sí? Perfecto, sí, sí, totalmente. Tenés un club de fans acá. Acá tenemos a Titi que dice, Georgie, mi mejor profe de chiquito y ahora que estoy en la secu. Ay, mi amor. Está en la secu. Qué lindo. Sí. Bueno, Te mando besos. acá también, bueno, Mónica nos comenta esto que también está de acuerdo sobre las terapistas ocupacionales, súper. Tenemos que ver toda la dificultad que tiene el niño. Por eso con Georgina siempre decimos, la sordera es un déficit, es una dificultad, tenemos que ver que no esté asociado con otras cosas también, porque si bien antes no se sabía, hoy sabemos que hay muchas cosas que pueden estar conectadas, entonces un tratamiento que se basa solamente en la dificultad auditiva, quizás no estemos viendo otra cosa que le esté impidiendo poder tener los beneficios de ese tratamiento que el profesional propone, ¿no? Bien. Muchos saludos, muchos corazones, muchas gracias. Y bien. Entonces, para cerrar, vamos a hablar sobre cómo es, porque preguntaron mucho sobre logogenia, cómo es la formación de logogenia, y no sé si me estoy olvidando de algo que preguntaron. Artículos, si hay algo de logogenia también. Bueno, creo que bueno. Eso y con eso artículos pueden encontrar, si googlean la palabra logogenia van a encontrar un montón de artículos, van a encontrar un montón de elementos también. En Argentina, el equipo que capacita en Argentina se llama Logogenia Argentina y es quien tiene la jurisdicción de la formación acá y quien certifica a través del Colegio de Logogenistas de México. ¿Sí? Bueno, eso es importante también aclarar. Que es el aval de una certificación real de formación en logogenia, ¿sí? Acá en Argentina. Les mandamos un beso enorme a la gente de México que nos están mirando y que siempre nos da su pleno apoyo para todas las actividades. Sí, la verdad que sí, siempre apoyando. Siempre apoyando. Sí. Vamos a hacer un saludo formal. Sí, gracias. La verdad es que sí. Bueno, por el otro lado, la capacitación en logogenia es una capacitación que, si Dios quiere, ¿no es cierto, Helen? Sí. Este año la vamos a poder proponer dentro del programa de formación continua que tiene el Centro Iván, y que me parece que es un programa que ofrece muchísimas posibilidades actuales de formación y posibilidades que se basan en la evidencia. Entonces tenemos que seguir formándonos en ese sentido. La formación en logogenia también se está armando el diplomado virtual para aquellos que están dispersos por el país y que no pueden acercarse a un centro, si bien nosotros siempre proponemos la formación presencial como preferencial. ¿Por qué? Porque tenemos que dar toda la parte teórica, pero también la parte práctica, la parte clínica, cómo abordamos a ese chico, cómo modelamos, cómo vamos mostrando. Entonces, esto lleva, ¿sí?, una serie de encuentros donde se debate la teoría, donde se muestran las teorías actuales que muestran el procesamiento lingüístico y cómo tenemos que intervenir y estimular, y mostramos, enseñamos, transmitimos, trasladamos nuestro conocimiento sobre logogenia, y otro cariño enorme también vamos a mandar la doctora Patricia Salas, que es una persona implantada de adulta, trajo a Argentina de la mano de Bruna y trajo la conexión con el Colegio de Logogenistas de México. Con el aval de ellos, ¿sí?, hacemos la formación. La formación está orientada a profesores de educación especial,
a fonoaudiólogos, a psicopedagogos, a acompañantes pedagógicos, acompañantes terapéuticos, ¿sí? A terapistas ocupacionales y a todos los profesionales de salud y educación que quieran formarse en este método y que tengan un título de base que les permita luego poder aplicar la técnica. Perfecto. De todas maneras, lo que también es, en el caso que tengan preguntas más puntuales, pueden ir a la página de Facebook de Logosgenia, de los oficiales, y hacer las preguntas ahí o evacuarlas ahí. Sí, porque creo que cada país también se maneja. Tenemos, hay diplomados que se van abriendo en diferentes países también, vamos colaborando con otros países. El año pasado estuvimos en México, en Perú, formando a la gente de allá, a la que les mandamos un cariño enorme, y saber este viaje por todos lados, y con esto vamos a cerrar, es saber que la problemática en cuanto a la adquisición de la lectura y la escritura de las personas sordas es una problemática que se da en todos los lugares, en culturas que a veces son parecidas, en culturas que a veces son diferentes, pero que tienen que ver con cómo se procesa el lenguaje, ¿sí? Entonces, lo mejor que les podemos dar son herramientas para poder entender esos procesos y para poder actuar en consecuencia. Totalmente. Así que, bueno, la verdad que me tomé todo el café, no me quedó una... Bien, para cerrar, la verdad, esta fue la primera edición de lo que serían unas charlas de café, en entrevistas con diferentes profesionales de área, para que todas podamos compartir inquietudes, nuevas actualizaciones de una manera un poquito más relajada y distendida, y que otros padres profesionales también puedan hacer preguntas para interiorizarse de a poco según las temáticas que estemos proponiendo. Hoy, en esta oportunidad, fue sobre la comprensión del lenguaje a través de la lectoescritura. Quien nos acompañó es Georgina Bordino, profesora de educación especial, licenciándose en psicología, una genia con más de 25 años de trayectoria. Eli Coacucia, una genia, otra genia que está ahí enseñando todo el tiempo con una velocidad impresionante, que es Eugenia Rodríguez, que te agradecemos un montón por estar acá. Una genia. Te enseñás que sos una genia, enséñate, decite, soy una genia. Soy una genia. Es muy clara, Así que, la verdad, es un placer verla. No, es que encima estoy maravillada porque la miro y es como más rápido, ¿no? Así que bueno, nuevamente agradecer a Euge que estás ahí, Georgina por haber estado con nosotros compartiendo esta taza de café, y a todos esperamos que les haya gustado, esperamos sus comentarios también, me gustaría saber qué les pareció, y también cualquier sugerencia son muy bienvenidas, tratamos de hacerlo lo más natural y entrevistado posible, digamos, pero bueno, frente a personas que nos gusta hablar, es un tema. Así que, bueno, espero que hayamos podido responder todas las preguntas. Cualquier cosa, si tienen preguntas específicas, lo dejar en algún mensaje dentro de la página del centro y vamos a asegurarnos de que puedan ser contestadas, ¿sí? Bueno, así que, Georgina, muchas gracias nuevamente. Euge, muchas gracias. Nos estamos viendo para la próxima edición que le vamos a estar informando. Seguramente estamos entre dos profesionales. Una de las profesionales invitadas para la próxima es una profesional argentina que ahora está trabajando en Estados Unidos y que nos va a compartir cómo fue su trayectoria de una persona latina poder llegar y contarnos cómo es esta cultura no terapéutica en Estados Unidos a comparación de cómo la estamos haciendo. Bueno, en este caso en Argentina o en otros países de Sudamérica, y tenemos otro encuentro con una colega fonoaudióloga mexicana, especialista en alimentación y sensorialidad oral. Me parece que es un tema súper interesante para cualquier papá que esté teniendo dificultades en lo que es la alimentación en los chicos, ¿sí? Sabemos que es súper importante que coman muy bien todo. Así que bueno, nos mantenemos informados entonces, nos vemos en la próxima edición. ¡Mua! Besos a todos, muchas gracias.